de manera tal que fue un cambio total en la visión de iglesia, una eclesiología que, si bien es cierto, ya se había dado en el Concilio Vaticano II, en los primeros siglos de la iglesia, como que se ve un poco olvidado. Se ve olvidado la idea de que todo bautizado, bautizada, es un discípulo misionero. Todo bautizado, bautizada, es un discípulo misionero. Antes se había creído que los misioneros, los discípulos misioneros, en tal caso misioneros o evangelizadores, eran los sacerdotes, los diáconos, si se conocían, las religiosas y alguno que otro por allí que se lanzara a la misión. El documento de Aparecida va a marcar algo que es real y que desde el principio está marcado en la iglesia, pero que se había olvidado. Todos los bautizados, todas las bautizadas, somos discípulos misioneros de Cristo, con el mismo encargo de Jesús. El encargo que el Padre le dio a Jesús es el encargo que Jesús nos da a todos nosotros. Por eso él va a decir: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Con Aparecida se quiere despertar la conciencia latinoamericana y caribeña hacia una nueva forma de vivir iglesia. Una forma donde ya no hagamos proselitismo, donde no busquemos proselitismo, es decir, buscar personas y traerlas a la iglesia para que estén con nosotros y sean de nuestra fe, sino llegar a la gente e impactarlos tanto con la manera de ser iglesia, impactarlos de tal manera que por atracción fascinante la gente busque la comunidad y busque ser comunidad, busque ser cristiano, porque no se entiende el cristiano sin comunidad. Eso es inseparable. La comunidad y los cristianos somos inseparables. No hay cristianos individualistas, en casa, solitarios. No, no, Jesús mismo lo enseñó. Vayan, espérenme, reúnanse. Jesús los reunía, los tenía con ellos. Cuando muere, dice que va a resucitar. Espérenme en Jerusalén. En otro texto dice: espérenme en Galilea. Pero reunidos, la comunidad. No hay cristianos sin comunidad, y no hay comunidad sin cristianos. Entonces, con esta introducción queremos partir diciendo que esa misión continental que hemos mencionado es todo un reto y sigue siéndolo. Es decir, el planteamiento de Aparecida de realizar una misión continental, que significa una iglesia en estado permanente de misión, porque así mismo lo dice, no se ha comprendido. En gran medida, yo no sé si los que están aquí detrás de las cámaras o nosotros podríamos decir, sin ninguna crítica de tipo anacrónico o sincrónico, pues sin ninguna intención de criticar, sino de sacar a la luz, preguntarnos si como comunidad eclesial, pastores y fieles, todo el pueblo santo de Dios, hemos comprendido realmente lo que es la misión continental, una iglesia en estado permanente de misión. ¿Tú qué crees, Boris?
Y esta misión, gracias Boris, exactamente, y esta misión implicaba unos pasos previos, porque para llevar a cabo una misión continental, un pueblo entero en estado permanente de misión debe ser a la vez un pueblo discipular. El discipulado y la misión están unidos, diría en su momento Benedicto XVI, Papa Emérito, Obispo Emérito de Roma, inseparable como las dos caras de una medalla. Es decir, que para poder ser un misionero ardoroso, debo ser un discípulo enamorado. No puede ser un misionero ardoroso si no es discípulo enamorado. Entonces, en ese sentido, ya Aparecida desde los primeros números, desde la introducción, números 12, 11, 12, nos dice que todos y todas debemos recomenzar desde Cristo. El proyecto comienza recomenzando desde Cristo. Si no se recomienza desde Cristo, no puede haber misión continental. ¿Qué quiere decir esto? Que Aparecida misma dice que hay que dejar atrás las instituciones o las estructuras caducas que no favorecen la promoción y la acción de la fe. Todo lo que impide que se anuncie la fe, estructuras caducas, hay que quitarlas. Pero cuesta mucho quitar las estructuras porque estamos acostumbrados a ellas. Estamos acostumbrados a que las cosas se hacen así. Así las hemos hecho y así las queremos seguir haciendo. No nos gustan los cambios. Desde hace ya varias décadas se habla de la situación del cambio de paradigma. Nos cuesta hacer cambios de paradigma, porque el paradigma es una idea que tengo y que creo que es fija, y que creo que es así y es inamovible. Por lo tanto, en cambiar, me resisto. Incluso puedo llegar hasta el ataque. El cambio de paradigma de esta misión continental, el documento de acontecimiento de la reunión del Consejo Episcopal de Aparecida, allí en Aparecida, es que tenemos que recomenzar. Siempre es volver a comenzar, volver a iniciar, recomenzar. Y ese volver a iniciar, volver a comenzar, tiene que ser indefectiblemente volver a Jesús. Encontrarnos con Jesús. Dice, el encuentro con Jesús da una nueva experiencia y cambia la visión, dando un horizonte nuevo de la vida desaparecida. Da un horizonte nuevo a la existencia. Por lo tanto, si este punto no se realiza, todo lo que se haga después se va a caer como un castillo de naipes. Es decir, si construimos sobre la roca, bien lo dice Jesús, bien lo dice Pablo también, o Pedro, cuando construimos sobre Jesús, sobre la roca, el edificio se va integrando. Pero si construimos sobre arena, entonces todo se cae. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser conscientes hoy, al cerrar este mes misionero, que es un estímulo para la misión. No es que la misión solamente se hace en octubre, sino un estímulo para la vida misionera, que hoy pensemos si estamos dispuestos y dispuestas todos y todas realmente a recomenzar desde Cristo. Es decir, a detenernos, a mirar nuestro caminar, que con buena intención, a veces con caídas y levantadas, pero muchas veces inconsciente, siguiendo solamente la corriente de la iglesia, del camino de la fe,
pero así, sin conciencia, si estamos dispuestos a concienciarnos de recomenzar desde Cristo, es decir, de abrirnos a un encuentro verdadero con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. He aquí el punto fundamental. ¿Estaremos dispuestos como pueblo santo de Dios, pastores y fieles? ¿Estaremos realmente dispuestos a asumir el encuentro verdadero con Jesús? Y bueno, y diremos, ¿y cómo es ese encuentro? ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde tengo que ir? No tengo que ir a ningún lado. Un modelo, uno de los tantos, por ejemplo, es el tema de Zaqueo. Zaqueo, con toda su vida errónea, es el que recibe a Jesús en su casa. ¿Sí? Ya, primero Jesús miró a Zaqueo en el árbol, pero es Zaqueo que le abre la casa a Jesús. Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, dice que allí Zaqueo vive, experimenta una transformación. El encuentro con Jesús le abre el corazón y la mente. Cuando antes veía solo a las personas como instrumentos para ganar dinero, porque era un cobrador de impuestos para Roma. Ellos podían cobrar, si Roma cobraba 20 denarios por algo, ellos podían cobrar 40, los 20 eran para Roma, pero lo demás a Roma no le interesaba. Después que le entregaran lo suyo, podían robar. Él no le interesaba a la gente, pero cuando se encuentra con Jesús, se da un primer fenómeno: se llenó de alegría. Lo primero que sucede cuando yo me encuentro, cuando nos encontramos con Jesús, es que la vida se llena de alegría. Como lo dice Evangelii Gaudium, tomándolo de Aparecida, Evangelii Gaudium 1. Y luego dice, se le puebla el corazón, se le puebla la mente a Zaqueo, porque ahora descubre a esos que no contaban y que eran instrumentos para ganar, se le vuelven personas, hermanos. Porque dice, a partir de hoy daré la mitad de mis bienes a los pobres y le pagaré 4 veces más a lo que le he robado. Es decir, el encuentro con Jesús genera a la vez el encuentro con los demás, para verlos en su real situación, en su vida real. ¿Cómo traducir eso a la vida diaria nuestra? Mientras yo no me encuentre con Jesús, siempre estaré buscando en los demás lo que siento que necesito. Y a eso lo llamo amor. Incluso hasta en los seres más cercanos, padres, madres, hijos, esposo, esposa. Cuando no me he encontrado con Jesús, yo estoy buscando lo que creo necesitar: afecto, aprobación, ternura, placer. Cuando me encuentro con Cristo, entonces la vida se vuelve al revés, como cuando uno vira una media. Ahora me preocupan las personas por lo que son, ya no por lo que me dan. Me importan las personas por su ser, no por lo que pueda obtener de ellas o de ellos. ¿Ve? Es un cambio radical de 180 grados. Entonces, Boris, en este momento que estamos iniciando el siglo XXI, apenas llevamos 21 años del tercer milenio, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 1 que esta nueva etapa de la historia debe estar marcada por la alegría. Pero esa alegría viene del encuentro con Jesús. Entonces, la pregunta es para ambos: ¿cómo nosotros nos vemos y cómo vemos a las comunidades, a las personas de este mundo, espacio-tiempo, en la disponibilidad para encontrarse con Jesucristo? Bueno, partiendo de lo que decía hace un momento, de que si estamos dispuestos a recomenzar desde Cristo,
Yo diría que hay quienes sí están abiertos a la novedad, están abiertos a encontrarse con Cristo, pero sí está también, digamos, como esa barrera de quienes tienen un Cristo ya a su estilo. Es decir, yo me he creado esta figura de Jesucristo, me he creado esta figura de la iglesia, y ya esta es mi seguridad, este es mi confort. Entonces quizás de repente muchos podemos caer en esa tentación. Este es mi estilo, este es mi corriente de pensamiento, o este es mi grupo, mi movimiento, y este es el Cristo que ya yo me he creado. Entonces de repente frente a ese experimentar a Cristo, o esa llamada de experimentarle, pueda que tengamos que de una u otra manera romper con ese librito que cada quien carga. Y yo diría que esa sería como la tentación, tanto para nosotros como pastores, como para muchas personas. Y también es pues, una motivación también para todos aquellos que tanto como sacerdotes, religiosos y catequistas, evangelizadores, misioneros, ministros en nuestra iglesia, que replantearse, ¿no? Porque todos de una u otra manera cargamos ese librito bajo el brazo, por decirlo de una forma, que representa o nos recuerda aquel día que me encontré con el Señor, de qué forma, en qué lugar, y pueda que haya que reestructurar un poco eso, y reestructurar, cambiar. Puede ser un reto para uno, pero también para los que vienen, usted hacía la pregunta, ¿no? Pueda que ya nuestra alegría de hace un tiempo se esté agriando, se esté dañando, porque pueda que para nosotros no funcionó y fue nuestra oportunidad, pero ¿y qué tal si para otros no funciona? Entonces es un renovarse, un reencontrarse con Cristo para que esa alegría se mantenga viva, yo diría. Ha dicho algo muy importante, y es que cada uno se crea su librito de creencias, es decir, una manera de creer sobre Cristo, sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre el ser humano. Pero resulta que cuando uno se crea un librito de fe, pero basado en las leyes del mundo, entonces el librito es un librito idolátrico, porque la imagen que tiene ese librito sobre Dios, sobre Jesús, no corresponde a la imagen revelada por Jesús en el Evangelio. Entonces, lo que tú dices es cierto. Aceptar una nueva imagen de Jesús, una nueva imagen de Dios, del mundo, de la iglesia, del ser humano, que viene de la revelación de Cristo, va a costar mucho. Y va a dar algo que es propio del mundo: miedo. Nos da miedo cambiar los paradigmas. Nos da miedo dejar el librito que hemos tenido durante tanto tiempo para tomar nuevas clases. ¿Ve? Yo recuerdo que a nosotros nos decía un sacerdote, y lo escribió también en un libro, que una vez él tuvo un estudio, o sea, él fue estudiante, cuando era estudiante del seminario, él hacía siempre una síntesis. Y eso me recordó cuando él me lo dijo mucho a mí mismo, porque yo siempre hacía síntesis de cada materia en fichas. Entonces él me dijo que él hizo siempre la síntesis, y cuando llegó como a tercer año de filosofía, que iba a ir a teología, le dice a su director espiritual: mire mi síntesis de 3 años, las tengo ahorita para cuando yo sea sacerdote tener apuntes para aquella época. Y dice: ¿me las puedes dar un poquito? Y dice: sí, téngala. Y dice: ven y tráeme tal cosa. Y fue, y cuando vino, le había echado el tinaco a la basura y le había prendido fuego. Y él quedó que se moría. Me quemaron el librito que yo tenía preparado para cuando iba a ser sacerdote. Y es que en realidad cuesta mucho soltar el librito, soltar nuestras ideas. Pero resulta que como la vida es movimiento, no se pueden tener libros. De hecho, los libros que tenemos en todos los ámbitos van renovándose. Van desapareciendo unos, saliendo nuevos, porque la vida cambia, las situaciones cambian, pero el hombre sigue siendo el mismo, el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una forma nueva de creer, según la revelación de Jesús, nos da miedo. Y esto el Evangelio lo dice también los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos se reúnen, porque Jesús les dijo que se reuniera, estaban, dice, con las puertas cerradas, con miedo. En este caso, tenían miedo a los judíos. Nosotros tenemos miedo a 1000 cosas: al que dirán, miedo a
que de pronto, si le digo sí al Señor, si me encuentro con Jesús, me pide lo que yo no quiero dar, me pide trabajar más, me pide mayor compromiso, me quita mi diversión, me quita mis placeres. Son todas las ideas que tenemos, que yo mismo también he tenido. Porque recuerdo cuando hice el proceso de entrar al seminario, yo tenía esos miedos. El Señor me va a quitar mis placeres, ya no podré ir a la discoteca, no podré bailar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese planteamiento del miedo a encontrarnos con Jesús es miedo a encontrarnos con el amor. Tanto que decimos y queremos encontrar el amor, sin embargo hacemos todo lo contrario. Tenemos miedo a encontrarnos con el amor y mucho más miedo a abrirnos al amor. Pero este miedo no viene del Espíritu Santo. Este miedo viene del mundo, que nos engaña. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha metido desde niños, lo hemos dicho hasta la saciedad, nos ha metido desde niños que la felicidad, que es lo que todos buscamos, todos y todas estamos buscando felicidad, nos la va a proporcionar el mismo mundo. En las cosas que obtengamos, en lo que logremos, en lo que conquistemos, en el amor humano, en la sexualidad, en los viajes, en lo que sea. Por lo tanto, cuando veo amenazado el punto focal de mi felicidad, o los puntos donde yo veo mi felicidad, me da miedo. Me da miedo que me roben mis seguridades, incluso que me roben mi estilo religioso, que puede estar cargado de muchos signos de pietismo o de piedad, dependiendo, ¿no? Pero que si me los quitan, me muero. Entonces, aquí es donde el encuentro con Jesús tenemos que descubrirlo para poder llevar a cabo la misión continental. Ese encuentro, recuerden que cuando Jesús llega donde están los apóstoles, lo primero que les dice, lo primero que sucede es que está en medio de ellos. No apareció en la esquina del salón, no apareció en la base de la mesa, no apareció en el techo, apareció en medio de ellos, donde siempre está. Es decir, la conciencia es que el mundo nos dice que Dios no está aquí, que Dios está por allá, arriba, y siempre miramos al cielo, allá está Dios. Eso lo dice el mundo. Pero lo que dice Jesús es que Dios está en medio de nosotros. Y cuando Jesús dice, se hizo ver en medio de ellos, lo primero que le dio fue Shalom Aleichem, que la paz de Dios llene sus vidas, la plenitud de los bienes divinos. No tengan miedo. En algunos relatos, la primera frase es no tengan miedo. ¿Por qué no tengan miedo? Porque si tengo miedo, jamás voy a amar. Porque lo contrario al amor es el miedo. Si tenemos miedo, jamás podremos amar. Porque si tenemos miedo, estaremos cubriendo. No es lógico. El que tiene miedo se resguarda, se encierra, se cubre, se acoraza, porque tiene miedo a ser herido. Pero a la vez que se acoraza, se impide a sí mismo ir al encuentro de los demás, que es el amor, que es el servicio. Por eso el que tiene miedo no puede amar. Entonces lo primero que Jesús dice, no tengan miedo. En el encuentro con Jesús, lo primero que se va es el miedo. ¿Por qué? Porque el que llega, el que está y estará siempre, lo que nos brinda es el amor. Y el amor echa fuera el miedo. Entonces el encuentro con Jesús personal nos llena de amor. Echa fuera el miedo que busca guardar la seguridad del dinero, aunque sea robándole a los demás, la seguridad del poder, aunque sea pisando a los demás, la seguridad del amor, aunque sea reprimiendo a la persona, exprimiendo, esclavizando. Todo eso se va. Por lo tanto, en realidad el encuentro con Jesús no nos quita nada.
no nos quita nada. Todo lo que el mundo nos dice o las ideas que tenemos en la cabeza, que el mundo nos ha metido, que estar en la iglesia, que trabajar en la iglesia es una cuestión de sufrimiento, de abandono de todo y por lo tanto de una soledad sufrida, eso es falso. Eso no es así. El encuentro con Jesucristo, que es a la vez el encuentro eclesial, lleva a la verdadera alegría. ¿Por qué? Porque Cristo no quita nada y lo da todo. Entonces, ese encuentro con Jesús, lo primero que hace es llenarnos de alegría. Y tú has dicho algo, que muchas veces nos llenamos de alegría con el encuentro con el Señor, pero después se nos fue quitando, nos fuimos agriando. ¿Ve? Lo que pasa es que si el encuentro con Jesús no es permanente, entonces la alegría se va. La alegría se va. No puede haber estado permanente de misión si no hay encuentro permanente con Jesús. Es imposible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese miedo que el mundo da, genera y nos dice, no, es que si te abres al encuentro con Jesús, vas a perder esto y esto y esto. Es mentira. En esa mentira está basado el relato de Adán. La mentira siempre del mundo, del mal, de lo que llamamos el demonio. Es la mentira que dice que el mundo te va a dar cuando es falso. Es Dios el que nos va a dar la alegría. Entonces, lo primero es que para poder ser ardorosos misioneros, tengo que ser discípulo enamorado, o ser discípulos y discípulas enamorados. Y no hay discípulos enamorados si no nos hemos encontrado realmente con Jesús. Entonces hay que superar ese miedo y darnos cuenta que si encontramos el tesoro, que es Jesús mismo, la perla preciosa, entonces estaremos dispuestos ya a ser los misioneros que Dios espera de nosotros. A partir de este encuentro con Jesús, de todos y de todas, tendremos una energía interior que es el amor mismo, que genera la alegría, que impulsará nuestras vidas a comunicarle a otros con palabras y obras la alegría de Dios, el mensaje de Dios. Porque la misión no es ir a llevarle a las personas algo que, como se creía antes, no tenían. Porque originalmente nosotros aprendimos que el misionero le lleva algo a los misionados que no tienen. Vamos a llevarle a Jesús, vamos a llevarle al Espíritu Santo, vamos a llevarle a Dios. Y esto puede ser generado desde una visión plenamente mundana, no del Espíritu. Porque incluso puede volverse un elemento de soberbia eclesial o soberbia religiosa. Yo tengo, yo te llevo. Entonces recuerdo que una vez estando en una diócesis de Colombia, muy cercana al centro, Facatativá, el obispo, que era un obispo mayorcito, estaba jubilado, pero había seguido, tendría 80 y pico, él nos decía que él le enseñaba a la gente, a los misioneros, que cuando uno va a misionar, es como llegar a una casa que hay un fogón, con los tizones en el fogón, pero que tienen ese recubrimiento de hollín. Uno ve los tizones como blancos y parece que está apagado todo, pero no. Uno sopla y de inmediato desaparece el hollín y aparece el carbón encendido. Y dice, los misioneros no llevamos el fuego, vamos a soplar para que la gente descubra el fuego que está allí, pero que no lo ven. ¿Ve? Entonces la misión continental lo que busca no es llevar algo, es ir donde la gente y anunciarle que ya está ahí el reinado de Dios, que ya está Dios amándoles y amándonos. Y esta misión continental no consistía, desde Aparecida, 2007, en formar un montón de misioneros, como tú decías, y mandarlos a la montaña, a la ciudad, a los pueblos, a misionar. Este modelo misionero, que es totalmente válido, pero que correspondió a una mentalidad previa a Aparecida.
Aparecida dice, el momento de Aparecida no va a ser así. Es decir, la idea de la misión continental es que cada bautizado se vuelva discípulo misionero, allí donde esté. Por tanto, una misión continental no está en hacer misioneros y mandarlos de Panamá a Costa Rica, de Costa Rica a Colombia, de Colombia a Panamá. Puede hacerse como signo, sí, pero lo original de Aparecida es que la idea es que cada persona, cada discípulo, cada cristiano, cristiana, descubra que el llamado de Jesús para todos nosotros es ser discípulos misioneros y volvernos discípulos misioneros en la escuela, en el trabajo, en la profesión, en la medicina, en el profesorado, en la ingeniería, donde estemos. Donde quiera que yo esté llevando a cabo la misión. Ajá. Ahora bien, hasta allí podemos hacer una reflexión. Este estilo de misión, como que cada uno está llamado por Cristo mismo, hagan que todos sean mis discípulos, Mateo 28, ¿esto se ha comprendido, está comprendiendo? ¿O todavía está el resabio del pasado de que, chulete, ¿cómo preparo misioneros? Y si no los tengo, no, es que todos tienen que ser misioneros, no por obligación, sino por coherencia con el bautismo, coherencia con la Eucaristía y coherencia con la confirmación y todo lo demás. ¿Cómo vemos esto? Bueno, la verdad, pues, de manera general uno observa que todavía sigue ese resabio de la mentalidad antigua de misión, que como usted bien lo dice, en su momento correspondió a un contexto histórico en el que había la necesidad de enviar misioneros y todo lo demás, y que se puede repetir, inclusive usted lo decía, pedagógicamente o simbólicamente se puede promover este tipo de misión, enviar de un lugar a otro para que se vea visualmente el acto de misión como tal. Pero el reconocer que yo soy misión es una realidad que se está asimilando, que se está apenas, como para muchos es novedad e inclusive hasta un reto, porque eso significa que donde quiera que yo me encuentre, todo lo que yo diga, haga, piense o realice debe ser un acto de misión. Y esto es toda una novedad, porque si yo como profesor o como maestro estoy en un salón de clase, sepa que su clase y lo que usted está diciendo, independientemente de que sea química, física o la materia que sea, en medio de eso usted está haciendo un acto de misión. Esto es toda una novedad. Y es bonito porque es que en el fondo, como usted lo dice, la novedad en cuanto a conocimiento, pero siempre ha sido el mensaje de Cristo. Desde las primeras comunidades, donde quiera que se encuentre un cristiano, donde quiera que estés, tú tienes que ser signo visible de ese amor de Cristo. Y Aparecida nos va a recordar que ese ir a anunciar o ese ser misionero no es más que reconocer que esa alegría y ese amor lo llevo yo mismo, pero no para decirle al otro, mira, ve, esto tú no lo tienes, vengo a dártelo, como bien usted lo decía. Es para que te des cuenta que siempre lo has tenido, pero no lo habías descubierto. Y eso es maravilloso. Podemos de pronto pensar cómo un profesional, como un soldador, un profesor de soldadura en el IPT, va a llevar a cabo una misión en Cristo. Muy simple, enseñando a sus estudiantes todo lo mejor posible, sin celos de que mejor le enseño un tipo de soldadura no esta porque cuando se gradúe va a ser mi competencia. O como médico, ¿cómo hacer misión? Haciendo el servicio de medicina adecuada, como persona, mirando a las personas, amando a las personas. Porque como el encuentro con Jesús es encuentro de amor, en realidad la misión siempre será misión de amor. Como el Padre me envió, dice Jesús, así los envío yo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Hay que irse a Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. ¿Cuál es la motivación de que el Verbo se encarnara? El amor del Padre al mundo, a la humanidad. Jesús viene al mundo por el amor del Padre. Jesús revela el amor del Padre
Y Jesús nos invita a ir al mundo en el amor del Padre. Por lo tanto, siempre la misión es una misión de amor. Por eso Aparecida dice que la misión no es meramente un acto de proselitismo. No es traer gente para nosotros. No es llevar personas hacia Cristo. Y esto lo va a decir que tiene que ser por atrayente fascinación o por atracción fascinante. Y esa atracción fascinante está marcada ya en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos, dice que la gente decía: miren cómo se aman en la comunidad. Es decir, la misión más poderosa no es la que anuncio con mis labios. Esa es buena y también es importante, pero la misión más poderosa es cuando vivo el amor en los contextos donde estemos. Cuando vivimos la realidad del amor, ese amor benevolente que busca ante todo el bien del otro, el ágape, la caritas, como dice el latín, ¿no? Entonces, en esta misión, la misión será el amor mismo. Llevar a los demás desde el amor una conciencia de amor para que ellos descubran que son amados y que son amor. Ahora bien, si este es el contenido más profundo de la misión, ¿cómo hacer con la iglesia? Que como iglesia, hablo de la comunidad, fieles y pastores, también le encanta estar en sus estereotipos, en sus maneras de pensar, en sus paradigmas. Aparecida 362 va a decir: necesitamos una gran conmoción en la iglesia. Yo les decía desde el inicio, cuando anunciábamos el tema de Aparecida, una palabra similar: se requiere un terremoto en la iglesia. Un terremoto que estremezca la iglesia para que nos despertemos, dice, y salgamos del acomodamiento, de la actitud de comodidad, de todo lo hacemos así, todo está bien. Entonces ese gran terremoto siempre dará miedo también, porque el terremoto estremece, nos da miedo que nos estremezca, pero es necesario, porque solo en ese estremecimiento soltaremos lo que no pertenece realmente al mundo de la fe. Nos hemos pegado tantas cosas a la vida que no pertenecen al mundo real de la vida en Dios. Entonces el terremoto estremece y las hace caer, y asumimos lo que realmente somos. Somos cristianos. Ahora bien, si la misión es misión continental, es estado permanente de misión, y es sentido de que cada cristiano, cada cristiana se vuelva un discípulo misionero, es decir, un portador del amor. Entonces, ¿cómo lograr que todos los bautizados y bautizadas, uno, se abran a esa plenitud de amor? Dos, ¿cómo hacer que ellos descubran y que todos descubramos que no solo nos abrimos al amor, sino que somos amor? Cuando hemos creído a través de diferentes prácticas que lo que somos son pecadores, malvados, basura, incluso a veces llegamos hasta el paroxismo de sentir un cierto placer en marcarnos que somos basura, un cierto placer de llamarnos pecadores, como que si fuera la máxima humildad, cuando en realidad puede ser una gran soberbia. ¿Por qué? Porque estamos contradiciendo con eso lo que Jesús mismo revela cuando dice, y también lo dice el apóstol, que hemos sido elegidos, consagrados y amados por Dios desde antes de la creación del mundo. Cuando se nos dice que nada nos puede apartar del amor de Dios. Cuando Jesús dice en Hechos 17, 23, que el Padre le ama a Él igual que a nosotros. Como el Padre me ha amado, así los ha amado a ustedes.
Entonces nosotros cuando decimos que somos una porquería, que somos unos pecadores, estamos diciendo, Dios no me ama, yo estoy mal con Dios, Dios no me quiere, está bravito conmigo, yo he roto, estoy enemigo con Dios. Nada de eso es cierto. Por tanto, cambiar esta mentalidad pesimista, porque es una mentalidad muy pesimista, hacia la visión optimista de Jesús, es fundamental. Y para que lo comentes, Bori, vamos a ponerte la base de la parábola del Padre Misericordioso o el Hijo Pródigo. Esa parábola que el Evangelio de Lucas nos presenta, nos muestra cómo realmente es Dios, el Dios revelado por Jesús, y qué es lo que espera de nosotros. El Padre no tiene problema en repartir su herencia. Es decir, su amor es para dar. El amor no se guarda, se da. El hijo mayor se queda en casa, el hijo menor se lleva la herencia, la gasta y ponen que la gasta con malas mujeres, con prostitución. Y llega una hambruna que tiene, dice que quería comer con los cerdos, lo más impuro para un judío. Imagínense, lo más impuro para un judío. Es decir, llega a lo que decimos hoy, tocar fondo en el pecado, en la maldad, en el desacierto, o sea, no acertado en el amor, se ha ido del amor, se ha sesgado, y ahora dice él, se puso a pensar, reflexionó, volveré a la casa de mi padre donde no se pasa hambre, ni los empleados pasan hambre. Le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo, no merezco, viene la palabra, no merezco ser hijo tuyo, soy un pecador, soy malvado, lo que tanto decimos, lo mismo, y se decidió a ir. Se levantó y fue. Desde lejos el padre lo vio y corrió hacia él. Miren, y cuando corre hacia él no le dice, a ver, tú eres un pecador, dime por qué gastaste esto, por qué gastaste mi herencia, por qué, con quién, cuántas veces. No, dice, lo abrazó y lo besó. Amor. No lo cuestionó, no le preguntó, no lo avergonzó, dejó el pasado en el pasado. Y en ese momento presente dice, hagamos fiesta, porque este hijo lo habíamos perdido y lo hemos recobrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Póngale anillo, vestido nuevo y calzado, signo de la vida bautismal. Bien, ¿tú crees que en este momento hemos comprendido la visión de Padre de Dios que Jesús nos ofrece a nosotros? ¿Habremos comprendido la visión de Dios que Jesús nos presenta en este texto y mucho más, sobre un Padre que no juzga, que no condena, que lo que le interesa es la vida de sus hijos, que salgan de la muerte, es decir, del desamor, y vuelvan a la casa para vivir en fiesta? ¿Eso lo hemos entendido? Es curioso porque esa parábola a veces recibe muchos nombres, y frente a la pregunta o el planteamiento que usted hace, para algunos es la parábola del hijo pródigo y para otros es la parábola del Padre misericordioso. Frente a estos dos polos opuestos, por lo general a muchos les gusta más la línea del hijo pródigo, el pecador, el malvado, el que se fue. Entonces, mientras usted lo explicaba, hacía la analogía respecto a lo que usted decía hace un momento, ¿no? Que de repente ese hijo, cuando hace su meditación, se parece a muchos de nosotros. Cuando decimos, volveré ahí delante del Señor y le diré lo miserable y pecador que soy. Pero como todo ese argumento se cae ante tanto amor, ¿no? Entonces, vale para mí más el título del Padre misericordioso frente a esta parábola y frente a lo que usted dice. ¿Se ha comprendido? No, creo que a muchos todavía les gusta más el título del hijo pródigo, o sea, el miserable, el pecador, el que se fue, el que tiene que prepararse un discurso para jalar la misericordia de Dios, a ver si a Dios le da la gana de apiadarse de mí. O busco a otro que sea más santo y cercano a Dios, para que usted que está más cerca pida a Dios que por favor se compadezca de mí, ¿no? Y queda el otro de soberbio diciendo, Señor, ve, apiádate de este. Entonces es una cadena muchas veces no entendida de la misericordia de Dios, y hasta el otro termina dejando en ridículo a Dios, porque yo tengo más misericordia y amor que, Señor, mira, compadécete de este, por favor, te pido por este hermano que no se convierte. A veces hay como ese lenguaje, ¿no? A diferencia de
que deberíamos entrar en ese lenguaje del Padre misericordioso, el Padre que me ama, el Padre que está esperándome con los brazos abiertos, dispuesto a darme lo que a mí se me ha olvidado que tengo, un anillo con dignidad, un vestido nuevo y toda esa simbología que hay ahí en esa parábola. Una simbología hermosa, el anillo que es la nupcia, lo nupcial, el calzado que es caminar de manera nueva, caminar con Jesús, y el vestido bautismal. Pero fíjate, has dicho algo, quiere decir que al abrirme a Jesús, al encontrarme con el amor que Jesús me revela del Padre, toda nuestra visión va a cambiar. La visión sobre Dios, la visión sobre el ser humano, la visión sobre el mundo y la visión sobre la iglesia. Entraremos en una nueva dimensión de conocimiento, que ya no será un conocimiento meramente estudiado, sino experiencial. Es conocimiento luz, del que habla Juan, la luz que viene a los seres humanos, el conocimiento luz. Entonces, ese conocimiento luz se basa principalmente en el descubrimiento del Dios amor. Cuando estamos acostumbrados al Dios ley, a la ley jurídica, moral, litúrgica, y ponemos como primero todo siempre la ley. Cuando el Concilio Vaticano II ya en el Lumen Gentium presenta la autorrevelación de un Dios amor, del Dios que es amor, y que por lo tanto el encuentro con Jesús me cambia la idea que tengo de Dios. Eso que has dicho, que muchas veces creyendo que somos religiosos o humildes, lo que estamos haciendo es soberbios, porque yo pretendo decirle a Dios que debe ser compasivo, que debe ser misericordioso, que se acuerde como si tuviera Alzheimer, que se recuerde de los otros, porque ya yo me acordé primero. Yo soy más bueno que Dios, yo tengo que recordarle a Dios. Todas esas visiones no corresponden al Espíritu, vienen del mundo, de las religiones del mundo, es decir, de la forma del mundo. El encuentro con Jesús, el encuentro con el amor, va a dar una dimensión nueva a toda la humanidad. Y es la dimensión de no solo descubrir el amor que es Dios, sino descubrirnos a nosotros como amor. Y ahí donde puede entonces uno descubrir el pecado, pero en el sentido de error. El pecado, Dios en el Espíritu Santo no lo ve como algo malvado que merece castigo. En el Hijo Pródigo lo vemos, en el Padre Misericordioso, sino como un error que merece que sea restituido, como un error que requiere volver a la verdad. En esa parábola lo vemos con claridad. Por esa razón, entonces salir del miedo, porque fallé, porque me equivoqué, asumir la responsabilidad, porque la vida de culpabilidad no es cristiana, viene del mundo, no del Espíritu. Por eso es que si yo vivo una vida de culpabilidad y Jesús nos llama a la alegría, y Pablo nos llama a la alegría, estén siempre alegres, y el Papa Francisco nos llama a la alegría, y yo estoy en la tristeza, quiere decir que yo no estoy sintonizado con el Evangelio ni con la iglesia. Yo estoy viviendo desde el mundo, no desde la fe real. Por lo tanto, la culpabilidad no es cristiana. Lo cristiano es la responsabilidad. Nos hacemos responsables de los errores, no nos juzgamos ni juzgamos a nadie, volvemos al camino, nos abrimos a Dios, nos abrimos al amor, y amando en lo diario como hijos, como padres, como hermanos, ya somos discípulos misioneros. Una hija, un hijo que ama a su mamá, a su papá, los respeta, es cooperador, los comprende si son mayores en el chochar, no juzga. Esa persona está siendo misionera y discípula, porque su misión es el amor. Y la iglesia en general, si vivimos el amor, es iglesia misionera permanente. Por eso también dice Aparecida, la iglesia está llamada a ser un foco potente de irradiación del amor de Dios.
cuando la iglesia, nosotros nos sentimos y nos sabemos un foco potente, no cualquier foquito, un foco potente de la irradiación del amor de Dios, entonces estaremos siendo una iglesia en estado permanente de misión. Vamos a culminar con una oración. Pedirle a Boris que haga la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas en este día de cerrar con este tema maravilloso, donde descubrimos que todos somos invitados a vivir en una permanente misión, que no solamente concluimos este mes como signo visible de la misión, sino que hacemos conciencia de que hemos de permanecer siempre en misión, que reconozcamos que en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestra forma de pensar, siempre que hagamos algo, tenemos que ser conscientes de que cada acto que realicemos debe estar guiado por el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para dar testimonio de esa alegría, de vivir un evangelio no de libros, no de documentos, no de escritos, no a mi manera, no con mi librito, sino auténtico, impulsado por la fuerza y el amor de Cristo que arde en nuestros corazones, y que hemos de ir a los demás a decirles que también en su corazón arde ese fuego de amor, pero que quizás se han olvidado o no hay quien se los recuerde. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recordemos que si el amor es la misión y nosotros somos amor, nosotros somos la misión misma. Nuestra vida misma es la misión. Les invitamos a participar el próximo domingo en este su programa, De la Oscuridad a la Luz, un camino a la verdad. Bendiciones.